a esta epístola. El mensaje del día de hoy comienza diciendo: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. Aquí la escritura habla de una caída, de algo que cae por sorpresa, de algo que sorprende, de algo que no es, de algo que no es algo recurrente, común, rutinario, normal, ¿sí? Es importante entender una diferencia entre lo normal, lo que comúnmente se hace y lo que ocasionalmente llega a suceder. Eh, Les quiero poner una gráfica que espero nos ayude a entender la diferencia. Una persona, un cristiano, un creyente, debe tener una vida, ¿sí se alcanza a ver ahí? Como esa línea que va principalmente hacia arriba, pero que ocasionalmente llega a tener alguna caída. Eso es a lo que se refiere la escritura, y esa debe ser la vida de un cristiano. Un cristiano normalmente tiene que ir hacia arriba en su vida, hacia arriba, pero entendemos que ocasionalmente por ciertas situaciones, complicaciones de la vida, dificultades, llegamos a caer en pecado, pero es caer y después regresar a la santidad y seguir hacia arriba. Eh, pero, ¿qué hay del no cristiano? El no cristiano tiene una vida totalmente opuesta. El no cristiano, la vida de esa persona va normalmente en declive, en decadencia, hacia abajo, y ocasionalmente tiene un chispazo, hace algo bueno, digamos, y pasa bastante tiempo y de pronto hace algo bueno. Posiblemente dentro de eso, ese piquito fue que de pronto tuvo una dificultad y aceptó a Cristo. Alguien le habló de Dios y entonces vino y por la emoción dijo: ay, sí, sí, creo en Cristo, y luego vuelve a su vida pasada, a su vida que va en decadencia, a su vida que va hacia abajo. Entonces no podemos decir que esa persona verdaderamente es un cristiano. Dijo ser un cristiano, pero vive en la carne. Su vida va en decadencia y va hacia abajo, y a veces nos equivocamos, nos dejamos engañar por esas personas, o hay personas que viven engañadas y piensan que son cristianos cuando en realidad no lo son, porque su vida es una vida decadente, es una vida de bajada, es una vida en picada, es una vida que no refleja el evangelio. A pesar de que dijo que en algún momento tuvo ese chispazo y aceptó a Dios, pero eh, pues es como, bueno, vamos a tomar como ejemplo una mascotita, ¿verdad? Un perro. Muchos tienen perros, ¿no? En su casa y les gustan los perritos. Entonces, el perrito a lo mejor ocasionalmente se va y se mete en el lodo, en el fango, pero no es un animal que viva en el lodo. Ocasionalmente hace eso, ¿verdad? Ocasionalmente se revuelca ahí, pero ¿qué tal una rata? Vive en las alcantarillas, vive en la podredumbre, vive en la sociedad. Pero hay una diferencia muy grande entre ambos seres, ¿verdad? Entonces, si nosotros pusiéramos ahí las gráficas juntas, ahí tenemos el cristiano que va hacia arriba y que ocasionalmente cae en pecado, pero regresa, y el no cristiano que ocasionalmente tiene un chispazo y que por un momento parece que está ahí llegándole, ¿verdad?, a la vida del creyente, pero otra vez sigue en decadencia. Regresando a nuestro pasaje del día de hoy, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, se va a dar ánimo o exhortación a una persona que vive por el Espíritu, no a una persona que vive por la carne. La exhortación se debe hacer con humildad. Debe haber una actitud correcta cuando tú vas a llamar la atención a alguien, cuando tú vas a corregir, restaurar, reprender a alguien.
Ahora, es importante que cuando un hermano peca, la idea de llamarle la atención no es destruirlo, sino que la Escritura dice restaurarlo. Restaurarlo. Vamos a pensar, cuando pensamos en restauración, a lo mejor viene a nuestra mente un edificio antiguo, ¿verdad? Un edificio valioso, hermoso, importante. Normalmente, ¿qué es lo que se restaura? Restauras cosas valiosas, restauras cosas importantes, pero no restauras cosas que no valen la pena. Cuando algo no vale la pena y se hace feo, normalmente lo que haces es lo desechas, lo destruyes, lo tiras, lo botas a la basura, porque es algo sin valor. Resulta que, por ejemplo, hablando de edificios, edificios valiosos e importantes, restaurarlos es muy costoso. Pero vamos a pensar en una casa así muy mal hecha y muy maltrecha, que de pronto restaurarla puede salir más caro que ni siquiera tirarla y hacerla nueva. Entonces algo que no es valioso, que no es importante, pues no se restaura. Pero ¿qué es lo que se restaura? Algo valioso, importante, trascendente. Entonces tú, amado de Dios, eres mejor que ese edificio antiguo, eres valioso, importante, trascendente. Entonces Dios pide a los hermanos que le restauremos, pero cuando se le restaura, ¿qué es lo que hace? Se le quita lo lastimado o lo sucio, lo deteriorado, y se regresa a una condición correcta, inicial. Entonces, en el caso del cristiano es regresarlo al camino de la santidad, a ese camino que veíamos en nuestra gráfica que va hacia arriba, hacia arriba. Entonces, volvernos al camino correcto, al camino en el cual nos lleva a acercarnos a Dios, al camino de reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y a reconocer el ir en sus mandamientos. Ahora, ¿quién es el que va a corregir a ese hermano que cayó en pecado? ¿Quién? Los que son espirituales. Es decir, una persona que ha aceptado a Dios como su Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Quién nos debe corregir? Pues no debemos ir a los carnales, sino a los espirituales. Entonces, el cristiano cuando pide algún consejo, debe pedirlo de un cristiano e inclusive si va a recibir un consejo, debe recibirlo de una persona espiritual, porque no debemos dar oído a consejos de los que no son espirituales, porque ¿a dónde nos van a llevar? Nos van a llevar a una vida que es contraria, opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Nos van a llevar a pecar y a seguir pecando, en vez de llevarnos a la santidad. Entonces, el que es espiritual es la persona que ha aceptado a Dios como su único Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador y que vive guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por lo tanto, y como se vio en la predicación pasada, la persona tiene al Espíritu Santo viviendo en él, en ella, y por lo tanto hay un fruto. Hay el resultado de que el Espíritu Santo está viviendo en su corazón, de que Dios está viviendo en su corazón. El que es espiritual tiene a Dios viviendo en su corazón. Por lo tanto, tiene el fruto del Espíritu Santo. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada en Gálatas 5 y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, como parte de este fruto, de que el Espíritu Santo vive en la persona, esta persona actuará, entre otras cosas, con amabilidad y humildad. Entonces, la persona que te corrige, si verdaderamente es cristiano, cuando te corrige, no te va a corregir ásperamente, sino con amabilidad y humildad.
ya que si la persona no corrige al que ha fallado de una manera humilde, ¿qué es lo que va a provocar en el otro? Molestia. Francamente, muchos de nosotros somos muy malos para corregir. Y entonces lo que hacemos cuando corregimos a otro, en vez de llevarlo y regresarlo a la santidad, es molestarlo, fastidiarlo. Debemos tener cuidado cuando le decimos a una persona, deja de hacer eso. Porque a veces cuando le decimos, deja de hacer esto, lo que hacemos es fastidiarlo, molestarlo, irritarlo. Irritarlo. Esto me recuerda a lo que dice Dios en su palabra, padres no irriten a sus hijos y los desanimen. Entonces, es cierto, los padres tenemos que corregir a los hijos, pero no irritarlos, porque si los irritamos, muchas veces lo que podemos provocar, en vez de animarlos a llevar esa vida santa, es irritarlos y desanimarlos. Pero no solo con los hijos, con cualquier persona. Entonces, lo que podemos provocar es que la persona se aleje de Dios, o no necesariamente de Dios, de nosotros. Porque tal vez la persona, sí es un cristiano, sí es un creyente, pero ya no va a querer ver conmigo. ¿Por qué? Porque soy una persona molestosa, fastidiosa, que no sabe corregir al hermano. Debemos corregir al hermano con una actitud amable y humilde. Le tenemos que hacer saber que lo queremos atraer, no rechazar. El propósito de la restauración no es rechazar al hermano, no es desechar al hermano, sino que restaurarlo a su condición correcta de santidad y de camino hacia la santidad. Queremos que la persona corrija su camino. Entonces también, como nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Fíjate cómo el apóstol Pablo, a pesar de tener la autoridad de Dios, dice, les ruego. ¿Cómo lo está haciendo? El mismo Pablo está pidiendo a aquellos que están en la iglesia de una manera como humilde, amable, que a su vez ellos vivan de una manera digna. ¿Cómo es que nosotros vivimos de una manera digna del llamamiento? ¿Cómo es que tú vives de una manera digna y que corresponde al evangelio? ¿Cómo? Siendo a veces, siendo ocasionalmente, siendo cuando tú quieras, no, siendo siempre. ¿Qué es lo que te hace verdaderamente mostrarte como una persona digna del evangelio? Digna del llamamiento, digna de la salvación, siendo siempre humilde, amable, paciente, tolerante. Entonces, la persona que va a restaurar a otro tiene que hacerlo de la manera que sea digno del llamamiento. Entonces, ahora, cuando se nos dice que seamos de esa manera, no quiere decir que si un hermano peca, no le digamos nada, o que nos resignemos a vivir siempre así. No es lo que nos enseña la Escritura. La Biblia nos dice que si un hermano pega contra ti, le digas así en corto, personalmente. Que no vayas primero y hagas una bulla, un chisme de que el hermano hizo algo malo o está pecando, pecó contra ti o contra cualquier otra persona. No es el primer paso. El primer paso es ir humilde, amablemente, personalmente, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues la estás regando, te equivocaste. Te equivocaste con él o con aquel o con aquella o conmigo, te equivocaste, te fallaste, pecaste. Y entonces, de una manera amable le decimos, ¿y qué es lo que a continuación hacemos? Somos pacientes, tolerantes, es decir, esperamos a que esa llamada de atención, esa reprensión haga un efecto en él, en su vida. Tenemos que esperar, o sea, ya le dijiste que no haga tal cosa, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Seguirlo fastidiando? No, ya le dijiste, pues espérate a que Dios haga la obra en él. Sé paciente, sé tolerante, ya se lo dijiste.
pero no se lo estés diciendo a cada rato, ni cada día, ni cada 5 minutos. Porque eso no es ser humilde y amable. Eso es ser fastidioso, ser molestón. Eso es algo que no tenemos que hacer. Y si esa persona es un cristiano, entonces el Espíritu Santo que vive en él le va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, así como nos dice la Escritura en Juan 16. ¿Quién te convence de que estás en pecado? El Espíritu Santo. Si tú no eres cristiano, el Espíritu Santo no vive en ti, entonces no vas a tener ningún problema con hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no vive en ti. Entonces pecas y no sientes nada, no pasa nada. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, entonces te va a decir, oye, esto que te dijo tal persona, eso que te dijo Laura o Daniel o Blanca o Lisette o Luzma, tiene la razón, tú estás mal, tú estás en pecado. Entonces dices, ups, estoy en pecado. Y el Espíritu Santo me dijo que es verdad, que estoy en pecado. Entonces, el Señor en Mateo 18 nos dice que vayas y le digas al hermano ahí, estando tú a solas, nos da un cierto proceso, pero después nos dice, si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a corregir, a reprender al hermano, no lo debemos juzgar duramente. Y tampoco tenemos que hablar mal de él. Así como nos dice Santiago en su carta en el capítulo 4. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Debemos entender que nuestro papel en este mundo no es juzgar al hermano ni hablar mal de él, sino restaurarlo. Qué triste es que de pronto veas a una persona hablando mal de otro hermano, de un cristiano. Ay, es que el hermano fulanito tal y tal y tal, y el hermano tal y tal, y el hermano, uy, no. Si vieras cómo limpia la iglesia, qué terrible, qué feo, no, hombre, lo peor, uy, qué terrible. Y somos buenísimos para juzgar al hermano y hablamos mal de los hermanos. Pero no estamos para eso, sino para restaurarlo, para llevarlo de vuelta al camino de Dios, para llevarlo a que haga las cosas de manera correcta. No estamos para juzgar, sino para restaurar, para amonestar, para ayudar. Estamos para cumplir lo que Dios nos ha mandado, estamos para cumplir la ley. No estamos para juzgar a aquellos que no la cumplen. Algunas veces se malentiende y se piensa que entonces nosotros podemos vivir como queramos y dicen, pues yo ya soy cristiano y entonces no vivo bajo la ley y puedo hacer lo que quiera. No, cuidado. Se nos ha olvidado que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, o sea, lo primero que le está haciendo es, a ver, atentos, yo mando en el cielo y en la tierra, yo tengo toda la autoridad. Primero quiero que les quede claro que el que manda soy yo. ¿Ok? ¿Estamos claros, discípulos? ¿Estamos claros, cristianos y futuros cristianos? ¿Estamos claros quién es el que manda? Ok, entonces vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer. Obedecer, ahí ponlo con letras grandes y subrayadas y todo lo que quieras. Enseñándoles a obedecer. Entonces la vida cristiana es una vida de obediencia, porque Cristo no nos salvó para vivir en pecado y para dar rienda suelta al pecado, sino para obedecer lo que Él nos ha mandado. Entonces sí vivimos bajo la ley de Cristo. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Entonces el hermano que está restaurando al hermano, ¿qué le tiene que hacer?
Enseñar a obedecer, cumplir el mandato de Dios. Cumplir el mandato de Dios, que Cristo es Dios. Y si Jesucristo dijo, enséñenles a obedecer, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el hermano que ha caído en pecado? Enseñarle a obedecer. Eso que tú estás haciendo no es correcto. Ahora, nosotros obedecemos para ser salvados, no de ninguna manera. Y eso es de lo que ha estado tratando la carta a los Gálatas hasta ahora. No cumplimos la ley para ser salvados, sino que como somos salvados tenemos que cumplir la ley. Tenemos que ser obedientes. Si yo digo que soy salvado, entonces que tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Cristo. Yo entonces tengo que ser un ejemplo para los hermanos, porque ¿cómo enseño a otros a obedecer siendo yo obediente? En muchas ocasiones se pone el ejemplo de la persona que dice un montón de peladeces y que dice, chamaco, y salen aquí arriba todos los garabolitos, ¿verdad? No sea grosero. Pues no, ¿verdad? Eso es algo contradictorio. No le puede decir un padre con una bola de majaderías a su hijo que no diga majaderías. No le puede decir la persona que vive una vida desastrosa al otro que qué barbaridad, que cómo pecó, y dices, el burro hablando de orejas, ¿no? Los que son espirituales deben corregir al hermano que se ha equivocado. Pero nuevamente, entonces nosotros tenemos que ser un ¿qué? Ejemplo para los hermanos, para el hermano que cayó en pecado. Y nuevamente, a veces somos bien duros con los hermanos, pero muy permisivos con nosotros mismos. Cuando una persona comete un error, ¿qué lo vemos? Como algo gravísimo, terrible, lo peor, casi casi que lo crucifiquen. Pero cuando tú cometes el pecado, ¿qué dices? No es para tanto. Pues todos somos pecadores, pecamos, ¿no? Pues nos equivocamos. Cuando tú lo haces, pero cuando lo hace el otro nombre, lo peor, lo terrible, mal, mal. Y entonces, así como el Señor Jesucristo nos dijo, y lo tenemos registrado en Mateo capítulo 7, tenemos la tendencia a ver la viga, no, perdón, la paja o la astilla en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Entonces, somos bien distintos con los otros que con nosotros. También otra tendencia de una persona que se equivoca, cuando alguien se equivoca, a veces tenemos la tendencia a burlarnos de ella, lo cual es orgullo. Y decimos, uy, mira, no que guaca, guaca y jujuju, y míralo. Y entonces, ¿qué es eso? Es orgullo. Eso lo encontramos en Proverbios, en el capítulo 3, dice la Escritura, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Entonces, no tenemos que burlarnos del hermano cuando peca. No tenemos que burlarnos del caído. Porque la Escritura dice, si tú te burlas de él, Dios te va a burlar de ti. Y entonces vamos a ver quién ríe mejor, ¿verdad? Y el que ríe mejor es Dios. Dios. Ni siquiera aquel del cual tú te estás burlando, no. Dios de ti. Dios de ti. No debemos burlarnos del hermano que comete una falta, ya que si hacemos eso, Dios no está a nuestro favor. Dios está a favor de los que son humildes, no de los que se burlan, de los que se ríen del hermano que cayó en pecado, sino de los que son humildes y con humildad vienen y le dicen, hermano, te equivocaste, pecaste, ten cuidado, no hagas esto. Y ahora, la pregunta que he hecho muchas veces, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran cuando cometes un error? ¿Cómo te gustaría a ti? Normalmente la respuesta es con misericordia, con gracia. Pues que si me jalan las orejas que no me sea duro, ¿no? Que no me las dejen como Dumbo, no más que sea una jaladita chiquita de orejas.
Normalmente la respuesta es con misericordia, con gracia, pero ¿por qué no somos así con los demás? ¿Por qué no somos así con los que se equivocan? Sino que nos volvemos implacables, durísimos. Chispas. Bueno, pasemos al versículo 2. Yo no sé por qué me dejan a mí pasajes que son tan tardados de explicar. Vamos a versículo 2, ya llevamos uno de 6. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando una persona ha cometido un error, cuando una persona se ha equivocado y ahora nuevamente estamos hablando de una persona que cristiana, de un verdadero creyente, el verdadero creyente cuando peca, cuando se equivoca, no se siente bien consigo mismo, se siente mal, se siente avergonzado, se siente cargado, siente un peso que le está oprimiendo, que le está cargando. A diferencia de uno que es carnal. El que es carnal, el que no es hijo de Dios, aunque tal vez de labios para afuera diga que es creyente, cuando peca no se siente mal. Le gusta el pecado, le encanta, se goza, se alegra, lo disfruta. Y no solamente se alegra de pecar, sino como dice la Escritura, se alegra de que otros pequen. El que vive de acuerdo a los estándares de este mundo, cuando tiene una relación incorrecta, no se siente mal, hasta se alegra. Hasta canciones compone, ¿verdad? De que no quiere una, sino dos, ni tres, ni cuatro, y cinco, y se le hacen poquitas, ¿verdad? Y no solo no se avergüenza, sino que presume con sus amigos, no hombre, pues yo ando con tres. Ay, entonces ese se vuelve un héroe de los otros. No, ay, yo quisiera ser como fulanita de tal, como fulanito de tal, o fulanita, porque también hay fulanitas, ¿verdad? A lo largo de mi vida también he conocido a muchas fulanitas que se jactan entre ellas o hasta con otros. Llegué a tener ahí relación pues de escuela o de trabajo con personas así, ¿verdad? Que te presumen que ya, no, pues este fin de semana me fui con fulanito de tal, y no, hombre, uy, y me llevó acá y acá, no, y hace 2 semanas me fui con fulanito de tal, y me llevó acá, y me compró tal y cual cosa, y no, hombre, y después si vieras cómo nos la pasamos, híjole, todavía hasta lo presumen como si fuera algo de lo cual presumir. O igual el que se emborracha, no, hombre, yo me eché unas, así como decían. Bueno, creo que esa palabra ya no se usa, pero hace tiempo se usaba, ¿no? Decía, no, pues me eché una patona, ¿no? ¿Qué es eso qué es eso de una patona? Era una botella, así una botellona, porque antes vendían unas botellas como de 2 litros, no sé si todavía las venden, ya estoy lejos de esos, merjurjes, pero eran unas botellototas ahí de 2 litros, había hasta de casi 4 litros de ron, de esas, así, sobre todo en las fiestas, así, eran con los botellotas y órale, a servirle ahí, no, hombre. Me fui con unos compas y me eché entonces, pero y presumes de eso, pero el verdadero creyente no piensas que va a venir y te va a decir, no, hombre, me fui a echar, ay, hermano, pues fíjese que, pues me siento mal porque pues, me eché unas copitas y se me pasaron. Y entonces anda angustiado, por eso o por alguna relación incorrecta, ilícita. Pero el no creyente no solo se alegra, sino que se justifica. Y podríamos hablar de cualquier otro pecado, la gula o el que quieran. Entonces el verdadero creyente se siente con una carga cuando se equivoca. Aunque también hay otras cargas. A veces tenemos cargas pues por pecados que otros cometen, por dificultades, por enfermedades, por aflicciones. Pero en nuestro contexto y en nuestro pasaje, estamos hablando de cargas, no de dificultades por enfermedad de un pariente, sino de qué? De cargas por el error que una persona cometió, para no salirnos del contexto. Cuando una persona peca, entonces está con una carga. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, como vemos en Juan capítulo 13. Y nos dice la Escritura, ustedes me llaman maestro y señor.
lo dice el Señor Jesucristo, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Aquí en el contexto que lo dijo nuestro Señor Jesucristo es que nos da un ejemplo de servir a los demás, pero también, ampliando un poquito más este concepto, es ayudar a los otros a limpiarse los pies, es decir, el pecado. Porque en nuestro andar diario a veces pecamos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Limpiar los pies de los otros, ayudarles a los otros a que quiten su carga, a que quiten su pecado de sí, a que vivan una vida de santidad, una vida de limpieza de pecados, para que caminemos correctamente delante de Dios. No olvidemos que es un mandamiento de Dios el amarnos como Cristo nos amó. Juan también nos narra esta enseñanza de Cristo unos versículos más adelante, cuando dice el Señor Jesucristo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, Dios había dicho una y otra vez que su pueblo se tenía que amar. En realidad, el que amaras a tu prójimo no era algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es amarse como Cristo. Eso es lo nuevo. Dios había dicho una y otra vez que su pueblo se tenía que amar. Pero lo nuevo es: ámense como yo les he dado ejemplo, como yo los he amado. Recientemente estábamos hablando en una reunión de matrimonio respecto de los deberes de los esposos y las esposas. Y veíamos que la esposa debe ser sumisa y respetuosa. Pero también respecto al esposo, estábamos hablando, y aquí tenemos algo tremendo, una gran responsabilidad del varón, ser como Cristo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de varones que abusan de la Escritura diciéndoles a las esposas: te debes someter, debes ser obediente? Y se ponen ahí muy bruscos los esposos, pero son personas que de pronto no leen todo, no leen lo que sigue. Y déjenme decirle que lo que sigue es más tremendo que lo que se les pide a las mujeres. Entonces, oye, pero qué cosa tan terrible, el Señor me pide que sea sumisa y obediente, eso es algo tremendo. Pues lo que Dios le pide a tu esposo es más tremendo que lo que Dios te pide a ti, esposa. Este mismo pasaje, el cual muchos no leen y pasan por alto, es: Cristo nos dio el ejemplo de dar la vida por la esposa, que es la iglesia en el caso de Cristo. En el caso nuestro, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la esposa. Pero ahora hay que recordar cómo era yo, hablando de la iglesia, ¿cómo era yo? Pecador. ¿Y cómo eras tú? Pecador, pecadora. ¿Y Cristo por quién dio la vida? Por pecadores. Mira cómo es el amor de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando. Ahora, no dijo Cristo, pues cuando sean buenos moriré por ellos. Y a veces el esposo dice: voy a ser un buen esposo, cuando ella, no, espérate, estás pero bien equivocado, Es más, Cristo dijo que no mueran ellos, voy a morir yo. Que no carguen ellos los pecados, los voy a cargar yo. Yo voy a morir por ellos. Entonces, hermanos varones, tenemos que llevar a la práctica lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Tenemos que llevar eso a nuestros hogares. Si tú, varón, dices ser cristiano, tienes que ser como Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor? De ese modo sabrán que son mis discípulos.
Si algún varón que está aquí en esta iglesia o que nos está escuchando desde su casa dice que es cristiano, tiene que ser como Cristo. Si no, pues es un mentiroso, es un engañador, no es un cristiano. Y ahora, ¿qué es lo que tú haces? Pregunta, ¿qué haces cuando tu esposa se equivoca? Tú puedes actuar tal vez de alguna de estas dos maneras. Número uno, primera, lo más común, la criticas duramente, la castigas. Le dices, uy, ¿a eso vas a la iglesia? ¿Eso es lo que aprendes en la iglesia? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te conviertes en su juez, la estás juzgando. Y a veces hasta te quieres convertir no solo en su juez, sino también en su verdugo. Pues ahora, para que se te quite. Pero ¿cuál es la segunda manera de actuar? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta mujer. Si hay algo que castigar en ella, que me castiguen a mí. Si hay algo que pagar, yo lo pago. Si algo rompió, yo lo reparo, yo lo pago. Si hay algo que reprender, que me reprendan a mí, porque ella es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Que no sea ella castigada, a mí castíguenme. Entonces, seguir el ejemplo de Cristo no es ser la persona que la acusa. Y a veces los más implacables contra las esposas son los mismos esposos, son los que las critican y las juzgan y las ponen en evidencia delante de los amigos, ¿no? Ay, es que mi esposa, uy, mi esposa, hace esto y aquello y aquello y aquello. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Actuar exactamente igual que el diablo, acusando. Cuando tenemos que actuar como quién, como Cristo, defendiéndola. Y eso es algo en lo cual muchos varones hemos fallado en más de una ocasión, no hemos defendido a nuestras esposas. Bueno, a lo mejor no más yo, ¿verdad? Porque ustedes pues, son santos y santos, santos, pero pues yo soy pecador y luego cómo la riego y se me va la onda y muchas veces no defiendo a mi esposa y no hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me manda que haga. Y eso es terrible. Entonces, ¿es difícil la parte de las mujeres? Ajá, y que hay la de los hombres. Eso es lo que se le debe exigir a un varón. Entonces yo no soy ni debo ser quien la acusa, sino quien la defiende. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura directamente, lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerle santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces tú, amado hermano, debes entregarte por ella, debes estar dispuesto a morir por ella, a vivir por ella, a hacerla santa. Pero ¿qué es lo que muchos varones hacen? Se equivoca la esposa, pues ahí nos vamos, ahí nos vemos, mejor me voy con otra, mejor me voy con los cuates. ¿Cuántos varones no dejan a sus esposas, no abandonan a sus esposas? ¿Cuántos varones de pronto dejan de venir a la iglesia? Eso es cosa de mujeres. Terrible, y es una de las cosas que más me molestan. Bueno, por un lado me alegra que las mujeres están aquí, pero me molesta que los varones no. Porque les he dicho en más de una ocasión, quien más tienen que estar en la iglesia son los varones. Quien más tiene que aprender de la Escritura son los varones. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Debes de seguir el ejemplo de purificarla mediante la palabra. Ahora eso no quiere decir que te la agarres a bibliazos. Mira, aquí la Biblia dice que esto y mira cómo estás. No. Sino que tú, cuando tú vas corrigiendo a tu esposa, te la presentas a ti mismo como una mejor mujer. Cuando tú enseñas a tu esposa que esto que hace está incorrecto, ¿quién es el ganón? ¿Quién es el beneficiario? Pues tú, porque si la esposa es una mejor esposa, entonces, pues tú eres el que te la gozas. Entonces te conviene. Debes procurar que tu esposa sea santa e intachable, pero tú no estás para juzgarla, para criticarla,
sino para ser su abogado, para defenderla, para dar la vida por sus pecados de ser necesario. Esa es la labor del varón, que muchas veces no hace o no hacemos. Diríamos, en cierto sentido, que también les conviene a las esposas cuidar a sus esposos, porque ustedes se benefician de que el esposo sea un mejor esposo. Pero a quien más Dios nos anima a hacer esto es a los varones, y continúa el escritor diciendo, asimismo, así como Cristo, de la misma manera, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hermano varón, ¿te odias? No, ¿verdad? No te odias. Pues tampoco debes odiar a tu esposa, debes procurarla y cuidarla. En mi caso, cuando Dios me dio la bendición de tener un segundo auto, procuré que ese auto que estaba en mejores condiciones, no digo que el otro estuviera mal, pero que el que estaba en mejores condiciones, pues lo manejara mi esposa para que no me dijera, uy, ya se me descompuso el coche, ya me quedé aquí a la mitad de la calle. ¿No es así? Para que no le batallara, para que no se le descompusiera. Entonces, Cristo alimenta y cuida de la iglesia, y de la misma manera el varón debe alimentar y cuidar de su esposa. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes ya han leído los evangelios, después de que Pedro peca y niega al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene y le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y él le dice, sí, Señor. Entonces le dice, alimenta a mis ovejas. Nuevamente le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, cuida a mis ovejas. Y nuevamente, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, alimenta a mis ovejas. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la Escritura nos dice respecto de la esposa que el varón tiene que alimentar y cuidar. Y entonces a muchos varones nos falta, o a lo mejor no más a mí, a lo mejor ustedes sí lo hacen, nos falta mucho alimentar a nuestra esposa de la palabra de Dios y cuidarla. Eso es algo que en lo que muchos varones fallamos, y hemos fallado a lo largo de los siglos. No la alimentamos lo suficiente de la palabra de Dios, ni tampoco la cuidamos. No las estamos alimentando correctamente. No les estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces de pronto somos bien buenos para criticarlas, pero muy malos para sentarnos ahí, enseñarles de la palabra de Dios, santificarlas por medio de la palabra de Dios, no de nuestras palabras, sino de la palabra de Dios. Y entonces debemos cumplir la ley no con el propósito de ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Y a qué ley me refiero? La misma Escritura los dice, y lo vimos en el pasaje, en el capítulo anterior de Gálatas, en el 5. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no les estamos ayudando a nuestras esposas y a nuestros hermanos a sobrellevar sus cargas, sino que estamos haciendo que su carga sea más pesada, y entonces no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Debemos entonces amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Ahora, tomé el ejemplo de la esposa porque es la persona con la que más convivimos. Y en ocasiones, pues se equivoca, rara vez, ¿verdad? Pero lo mismo debemos aplicar para nuestro prójimo. Lo mismo debemos hacer con cada hermano y hermana. Y así es muy triste de pronto ver que hermanos de carne, que digan que son cristianos, se estén peleando en vez de amarse, en vez de ayudarse, en vez de restaurarse, en vez de santificarse. Eso es bien triste, bien lamentable, que una persona diga que sea cristiano y que diga, ay, mi hermano, ay, mi hermana. De lo peor, de lo peor.
De esa manera no se verá que eres discípulo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Y entonces el mundo sabrá que son mis discípulos. Entonces, bueno, yo escucho que eres cristiano, pero no lo veo. No lo veo porque con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí, dice el Señor. Debemos ayudarles en sus dificultades, con sus cargas. Versículo 3, ya llevamos dos tercios de la predicación. Gracias a Dios, ¿verdad? Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Déjame ver si me da tiempo o mejor nomás me queda hasta la mitad. Pues porque si acabe. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y ahora nuevamente el apóstol Pablo nos lleva a pensar cuál debe ser nuestra actitud cuando el hermano se equivoca. A veces piensas que tú no te equivocas, que eres perfecto, que todo lo haces bien. Y en realidad no es así. Y en muchas ocasiones nos llenamos de orgullo y nos sentimos superiores a los demás. Nos sentimos mejores que ellos como si nosotros nunca hubiéramos pecado o nunca vayamos a pecar en la vida, en el futuro. O como si nuestros errores no fueran nada y los de ellos fueran gravísimos. Y como les decía hace un momentito, muchas veces exageramos respecto de nosotros en lo bueno, pero también exageramos en los otros en cuanto a lo malo. Cualquier cosa que haga mal a otra persona la hacemos súper exagerada. Pero cualquier cosa que hace buena lo hacemos como no es nada. Pero cuando yo hago algo malo, exagero y digo, no es nada. Pero cuando yo hago algo bueno, digo, wow, qué tremendo, qué bárbaro, soberbio, ¿no? Y de pronto te sientes Dios, juzgando y criticando a los demás como si tuvieras un valor moral y espiritual lo suficientemente bueno como para criticar a otro. Y se te olvida que hay un solo Dios y no eres tú. En la carta a los Romanos, Pablo hace mención de esto y dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces debemos pensar en nosotros mismos con moderación. Como lo dice el comercial, nada con exceso. Y como les mencionaba, somos exagerados respecto de nosotros mismos y nos ubicamos en un lugar que no nos corresponde. Y de pronto decimos, wow, qué bien predico, ¿no? Qué bien toco. Qué bien limpio la iglesia, ¿no? Ah, pero si yo no soy el que predico, no, hombre, qué mala predicación, ¿eh? Si yo no toco, uy, la predicación, la tocada hoy, las alabanzas estuvieron de lo peor. Terrible. Uf. Mal. Ay, mira, no, qué feo limpiaron la iglesia. Hoy no la limpiaron. Como yo no vine, por eso no quedó bien limpia. Tenemos esa tendencia a decir, si yo limpié, quedó rechinando de limpio, y si yo no limpié, qué feo. La tendencia de tener un concepto de nosotros más alto del que debemos tener, lo cual es diabólico. Recordemos que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Aún siendo Dios, se humilló al hacerse hombre, y al hacerse hombre se humilló para morir como el peor de los hombres, como lo dice la escritura en Filipenses 2. Continuamos. Y dice la escritura, cada cual examine, estamos en Gálatas capítulo 6, versículos 4 al 5, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue su propia responsabilidad. Eso de lo cual habla Pablo en esta carta lo ejemplifica el Señor Jesucristo de una manera tremenda, y lo encontramos en en Lucas, perdón, capítulo 18. Entonces la escritura, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Pon atención, en la parábola el Señor nos dice,
No que estas personas eran justas, sino que se creían justos. Y por eso les da este ejemplo. Y ahora también, si ponemos atención en lo que acabamos de leer, dice que este individuo oraba con él mismo. En realidad no está hablando con Dios, está hablando con él mismo. Y muchas personas así hacen, oran con ellos mismos, no con Dios. ¿Y qué dicen? Oh Dios, te doy gracias, que no soy como otros, que mira cómo predican, mira cómo tocan, mira cómo limpian, mira cómo tienen su vida, mira cómo tienen a sus hijos. Ay Dios, gracias porque mis hijos no son como estos, no son como los hijos del pastor. Uy, qué bueno. Ay Dios, gracias. Amén, aleluya. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, nunca falto a la reunión de oración, nunca falto a mujer, nunca falto a la iglesia. Ay, qué bueno, Señor, que no soy como aquellos. Y doy mi diezmo. Eso es lo que muchas veces las personas que se creen justas hacen, se comparan con alguien más. Pero normalmente se comparan con alguien que, de acuerdo al mundo, es peor que ellos. De acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Y entonces, ¿para qué lo hacen? Para hacerse notar. Porque ¿con quién se están comparando? Con alguien que de acuerdo a los estándares del mundo es peor. Para hacerse sobresalir. Se comparan con alguien peor para que ellos sobresalgan. No tenemos que caer y debemos tener mucho cuidado con esas actitudes de orgullo y de vanagloria, comparándonos con personas nuevamente que a la vista de los hombres son peores que nosotros. En cambio, continuando con esta parábola del Señor Jesucristo, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Mientras que las personas que vienen a Dios con un corazón correcto son humildes delante de Dios, se reconocen como pecadores, independientemente de cualquier logro humano, social, económico que puedan tener. Recordemos que en aquel tiempo los recaudadores de impuestos no eran precisamente gente pobre, no de ninguna manera. El recaudador de impuestos seguramente era una persona rica, pero se reconoció como pecador, reconoció que cualquier logro o posición social o económica delante de Dios es nada, que cuando vienes delante de Dios tus logros humanos son nada. Les digo que se refiere al recaudador de impuestos y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos entonces de cuidar de no compararnos con los demás, pues el Señor Jesucristo dijo que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Así nuestra comparación no es con los demás, sino con nosotros mismos. Nuestra comparación es con la ley, pues la ley es santa y justa, y el mandamiento es santo, justo, perfecto. Y nos deja ver que todavía estamos muy lejos del lugar al cual Dios quiere que lleguemos, por lo cual nos tenemos que esforzar, ya que Dios quiere que vayamos por un camino de santidad y de justicia sin compararnos con los demás, sino que tenemos que seguir por ese camino por amor a Él, por obediencia a Él. Ahora recordemos que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y lo que le molestaba en el pasado le sigue molestando hoy. Y lo que le alegraba antes le alegra hoy, porque Dios es perfecto y siempre será perfecto. Recordemos lo que nos enseñó a través del profeta Isaías. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos en ello. ¿Cómo podremos ser salvos? Ahora tenemos que recordar que Dios no nos dio los mandamientos para echarnos a perder la vida o para que llevemos una triste vida o vida triste y aburrida. Cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces vas por el camino de Dios, por el camino de santidad como alegre,
porque entiendes que los planes de Dios son mejores que cualquiera del mundo, mejores que los tuyos. Entonces entiendes que la meta de Dios es superior que la que tú mismo tienes para ti. A veces algunas personas no entienden cuando yo les digo que si de acuerdo a los estándares del mundo no somos sobresalientes, y a veces pongo a mis hijos como ejemplo, y les digo, mira, para mí el que mi hijo repruebe una materia no es tan grave de la escuela, francamente no es tan grave. Y no lo digo para que se agarren a reprobar, ¿eh? Les digo, mira, no es tan grave, porque a mí lo que más me interesa es que no sean reprobados delante de Dios. Si reprueba de pronto a lo mejor español o inglés, pues no es tan grave para mí, no pasa nada. Pero si es una persona reprobada delante de Dios, ups, eso sí me prende. Eso sí me pone triste. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que tu hijo sea exitoso según el mundo y con una gran carrera y con mucho dinero si espiritualmente está muerto? Oye, mira, mi hijo qué bien le va y tiene acá, y ya viajó acá y conoce 20 lugares y trabaja con Christian Dior y con Ferrari y trabaja en la Volkswagen y trabaja en Sams y es el gerente y está muerto, está muerto. Yo podría decir, bueno, ¿y qué si mi hijo es albañil, pero se va a ir al cielo? ¿De qué le sirve a tu hijo su riqueza si se va a ir al infierno? ¿De qué? ¿De dónde va a quedar su prestigio y su fama y su poder? Entonces debemos de tener cuidado de no dejarnos engañar por la filosofía de este mundo y por los estándares de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿dónde están los ricos y los poderosos? No están entre ustedes. Entre ustedes hay gente despreciable, que delante del mundo no tiene mucho valor. Así que entonces nosotros tenemos que con alegría obedecer a Dios y no dejarnos engañar. No tenemos que desviarnos. Dios de ninguna manera se alegra de los que le dan la espalda, de los que son apóstatas. Entonces aquí hay una diferencia, regresando a nuestro pasaje, entre la persona que cae en pecado y la que vive en pecado. Porque aquí la Escritura dice, de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero la ira de Dios está en aquellos que, ¿qué? Que persisten en pecar, que se mantienen pecando, que llevan esa vida hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Todos somos, dice la Escritura mismo de Isaías, como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces tenemos que recordar que somos pecadores y que cuando nosotros nos comparamos con Dios, pues somos nada, nos falta mucho por avanzar. Aquí un paréntesis así bien rápido. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Bueno, así de rápido y de breve. Espero que después no nos cobren aquí las regalías, ¿verdad? Pero, pues mejor no digo marcas. Hace mucho tiempo esas toallas sanitarias que ahora se desechan no existían, sino que eran de tela. Esos son los trapos de inmundicia. Entonces la pregunta es, ¿qué puede haber más desagradable y más sucio que una cosa de esas que ahora tú tiras a la basura? Bueno, las mujeres saben un poquito más de qué me refiero y los hombres pues ya se los debieron enseñar en la escuela. Si no, pues pregunten a sus padres. Así de sucio y así de desagradable es lo mejor que nosotros hacemos. Cuando queremos presumir, dice Dios, pues para mí es como eso. Chispas. Por eso recordemos que estamos en Gálatas 6. ¿Y qué nos dice la Escritura? Cada uno examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. No se compare con nadie. Entonces, debemos, en vez de presumir que somos mejor que cualquier hermano, y en vez de juzgarlo duramente, tenemos que entender que al igual que el hermano que a veces se equivoca, nosotros somos pecadores. Y recordar cómo es que llegamos a ser salvos. Como dice la Escritura en Efesios 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no es algo que provenga de ustedes. No se lo ganaron, no es por ser buenos, ni guapos, ni bonitos, ni inteligentes. No, fue por gracia. Entonces Dios nos salvó para
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para ponerlas en práctica. Dios nos salvó para su gloria, Dios nos salvó para buenas obras. No nos salvó porque fuéramos justos y no nos salvó para que andemos presumiendo y gloriándonos. Totalmente nuestra salvación fue por Dios y Dios quiere que practiquemos esas buenas obras. Esas buenas obras tienen que ser el resultado de nuestra fe, como nos lo dice Santiago en el capítulo 2. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? La fe salvadora es una fe que se traduce en buenas obras, que nos debe llevar a dar al hermano lo que necesita. En ocasiones es pan físico, pero en otras ocasiones es alimento espiritual. De ninguna manera tenemos que sentirnos más que él o menospreciarlo, como también nos dice Pablo en la carta a los Romanos. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, como lo hemos mencionado reiterativamente el día de hoy, no tenemos que juzgar al hermano, sino que tenemos que esperar a que Dios lo juzgue. Y no solo a él, sino a cada uno de nosotros. Recordemos que Dios Padre le ha dado esa facultad a Cristo, como nos lo dice Pablo en la segunda a los Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Dejemos entonces el juicio a Cristo. Él pagará a cada uno, no tú. Gálatas 6:6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del hermano que es instruido, corregido, amonestado? ¿Cuál debe ser la actitud? Compartir lo bueno. Ahora, ¿cómo respondo cuando alguien me corrige? Cuando una persona ve que estoy haciendo algo mal, un hermano ve que estoy haciendo algo mal y me dice, oye hermano, esto que estás haciendo está mal, ¿cómo respondo yo? Algunos ejemplos, Proverbios 9. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Entonces, cuando te corrige o reprende alguien, ¿actúas así? Cuando alguien te corrige, ¿te burlas de él? Cuando alguien te corrige, ¿lo desprecias? Dices, ¡ay! Ya me cayó gordo de que siempre me está diciendo que haga esto, que me bañe, que lave los trastes, que me peine, que no diga groserías. ¡Ay! Ya me cayó gordo. Ya me cayó gordo de que diga que no me emborrache. Lo odio. ¿Pero qué no deberíamos actuar más bien de la manera siguiente? Como continúa ahí mismo Proverbios. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es importante notar que una persona sabia se puede equivocar y de hecho se equivoca. La Biblia no nos dice que el sabio nunca se equivoca. La Biblia nos dice que el sabio aprende de sus errores, cambia, corrige, se vuelve más sabio. ¿Y entonces qué es lo que hace? Cuando tú le llamas la atención, te ama, en contraste con el necio que ¿qué? Te odia. Cuando tú te das cuenta de que le importas a la persona y que esa persona no quiere que tú sigas haciendo lo malo, te ama y dice gracias porque no quieres que siga yo viviendo en pecado. Cuando tú corriges al sabio se hace más sabio, pero no te responde como con insultos ni con burlas como el necio. No te dice, ay, ¿y por qué tú? Sino que te agradece y se da cuenta de que estás equivocado y que tú lo has hecho salir del error. Como nos dice Santiago en el capítulo 5, hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Lo salvará de qué? De estar separado de Dios, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Un cristiano cuando peca
se separa de Dios, pierde la comunión con Dios, no pierde la salvación, solamente la comunión momentánea con Dios, como nuestra gráfica que cae y pum, regresa. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Cuando un hermano peca, hay que restaurarlo con una actitud humilde. Cuando un hermano peca, hay que ayudarle a llevar su carga, la carga del pecado, porque no le es fácil. Si es un verdadero cristiano, no se tiene que sentir bien, sino mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo ayudo, lo levanto. No vengo a pisotearle, ay, te equivocaste, pues órale. No, lo levanto, le doy la mano, le ayudo. No tenemos que sentirnos más que el que pecó. No tenemos que sentirnos infalibles. El único que es infalible es Dios. Nosotros pecamos, nos equivocamos. Tenemos que examinar nuestra propia conducta antes de querer venir a ver la paja de nuestro hermano. Cada uno debe ser responsable de sus actos, de sus pecados, de sus fallas, y también cuando alguien te reprenda, te corrija, ámalo. Ama al hermano que te corrige, porque busca tu bien. Busca que cuando llegues a la presencia de Dios, sean menos pecados de los cuales haya que juzgarte, haya que corregirte. Amados hermanos, chispas, una disculpa a mis hermanos de la alabanza que ya me comí su tiempo. Denme chance, ¿no? Perdónenme. Ya no nos va a dar tiempo más que de hacer una alabanza o tal vez dos. Entonces, para salir y dar espacio a los otros hermanos. Así es que vamos a orar y dar gracias mientras que mis hermanitos se acercan y se preparan. Amadísimo Señor, bendito seas, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Te suplicamos, por favor, bendito Padre, que nos ayudes a no ser orgullosos, vanagloriosos, altivos, cuando algún hermano cae en pecado, sino más bien con una actitud humilde y respetuosa, ayudarle a levantar. Señor, te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra con mis hermanos y te suplico que todo esto lo llevemos a la práctica y no sea mero conocimiento que vamos acumulando, Señor. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.